everyone, and welcome to our podcast. I'm really excited that you've decided to join us for this very special moment. You're about to receive some quality information regarding home care services for your loved ones. So get ready for your weekly insight of information, stories, and tips. Hola, un cordial saludo de bienvenida a todos y a todas las que nos pueden y los que nos pueden estar escuchando. Empiezo presentándome. Mi nombre es Inma Aragón. Soy una española viviendo en Colombia hace casi 15 años. ¿Qué vengo a compartir con todos ustedes? ¿Qué vengo a compartir? Me vais a permitir que os tutee. ¿Qué vengo a compartir con vosotros y con vosotras? Algo que a mí me apasiona. Y es hablar de la edad. Y hablar de la edad para romper paradigmas y para romper sobre todo eso que ahora llamamos el edadismo, que al igual que el sexismo, los nacionalismos, los racismos, tienen que ver con esas discriminaciones que por paradigmas asumidos se nos ponen. Y además quiero hablar siempre como yo soy, desde una óptica absolutamente y completamente positiva y optimista. Y también lo que quiero dejaros es que da igual la edad que tengamos para conectar con nuestros sueños y dejaros la herramienta que a mí me funcionó para conectar con mi sueño. ¿Y cómo lo cuento? Pues como si fuese un cuento de Navidad, como si fuese una historia, y esta historia es mi vida en los últimos 6 años. Mirad, en la Navidad del 2016, en un entorno en que yo me sentía triste, no entendía muy bien el porqué de esa tristeza, si era porque el trabajo en el que estaba no me satisfacía lo suficiente, si era porque tengo una hija de 31 años y ella estaba viviendo en Madrid y yo en Bogotá, en Madrid, España, y yo en Bogotá, Colombia, y no me satisfacía lo suficiente tener una familia para vivir distanciados. Pero entonces, en este país, en Colombia, la Navidad se celebra mucho, quizá de los países donde más se celebra. Y da igual, en este sentido, si somos o no somos practicantes, si nuestra espiritualidad o confesionalidad va por otro lado. Como veis, yo hoy tengo una camisa y un collar muy hindú, haciendo honor a Krishna y a Lakshmi. Lo traigo para que veáis que podamos conjugar esa apertura. Lo importante es que lo vivamos como vivimos nuestra vida desde nuestros sueños, que conectemos con eso. Pero en este país, en Colombia, en esa Navidad del 2016, quien trae los regalitos de esa época en este país es el Niño Dios. Y el Niño Dios me hizo un regalo en una cajita azul. Amo el color azul, en una cajita azul. ¿Y qué es lo que me trajo este Niño Dios en esa cajita azul? Sobre todo me trajo pensamientos, decisiones, objetivos. Me trajo la idea de que yo soy una mujer del siglo XXI, sí. El Niño Dios me decía, naciste en el siglo XX, viviste en ese siglo 40 años, no sabemos cuánto vas a vivir en este siglo XXI, pero lo que tienes que tener claridad, que a pesar de la edad que tienes, eres una mujer de este siglo. ¿Y por qué te digo que eres una mujer de este siglo? Porque te encanta trabajar en red, porque te encanta hacer nuevos amigos, porque además estás viviendo y construyendo un sueño en tu cabeza que lo tienes que realizar. Porque además esa experiencia que has construido en el año 2016, yo tenía ya 56 años. En Colombia las mujeres se pensionan con 57. Entonces, para muchas personas, yo estaba ya en esa parte del declive de mi vida profesional. Pero el Niño Dios vino a decirme con su regalo que además yo tenía una experiencia y que la tenía que poner en práctica
conectando con mis sueños. Y os cuento cómo arrancó ese sueño. Yo toda la vida me dediqué al mundo de servicios marketing, pero en el año 2004 me conecté con una compañía mexicana que produce cemento, es una de las más grandes del mundo, y esta compañía me trajo a vivir a Colombia en el año 2004. Para mí, ese venir a Colombia en el 2004 se conectaba con un sueño, y es que yo soy socióloga de profesión y siempre quise trabajar en Latinoamérica y en parte tener una experiencia de vida en Latinoamérica, por temas como que tengo un hermano que es sacerdote que vive en Nicaragua desde el año 79 y todo lo que él me contaba me atraía mucho para trabajar aquí en Latinoamérica. ¿Y qué me iba a decir a mí? Que una cementera era justo la que me iba a ayudar a cumplir uno de esos sueños que yo tenía cuando era una jovencita estudiando sociología. En el año 2014 CEMEX decidió prescindir de mí y ahí se me vino toda la oportunidad de pensar, cuando yo estaba a punto de cumplir 54 años, ¿qué quería hacer con mi vida teniendo en cuenta que ya había cumplido un sueño de estar trabajando en Latinoamérica, que me podía quedar en Latinoamérica, además en un país como Colombia, que es un país de oportunidades? Cuando yo llegué a vivir a Colombia, había una campaña promocionando el país que decía: el riesgo es que te quieras quedar. Y los publicistas que hicieron esta campaña, que tuve la oportunidad de trabajar con ellos, decían: qué pena no haberte conocido antes para que fuese tu testimonio el que diese el riesgo es que te quieras quedar. Y aquí me quedé. Y quedándome en Colombia, ¿qué empecé a encontrar? Viene la primera herramienta que yo os quiero dar. Da igual la edad que tengamos. Esta herramienta, que seguro que muchas habéis oído hablar de ella, se llama Ikigai. Ikigai es un concepto de vida de los japoneses. La traducción a nuestro castellano sería como el camino de la vida o también el camino del valor. Funciona con 4 grandes preguntas. Y estas 4 grandes preguntas vinculan absolutamente todo, como os voy a contar. Os animo además a que busquéis este concepto de Ikigai en Google, en cualquier plataforma. Hay mucha información. Ya sabemos que el saber está en Internet, entonces os animo a que busquéis. Y en ese 2014, cuando yo salgo de CEMEX y me encuentro en un país como Colombia, lo que dije es: tengo que construir mi Ikigai. Yo, que vengo del sector del marketing, de la innovación, del diseño de nuevos productos, pues me doy cuenta, y cuando doy clases en las universidades, lo primero que les digo a los alumnos, a los chicos y a las chicas, es que hagan su Ikigai y también que hagan ese producto que en marketing utilizamos mucho y en innovación, que es el DOFA o el DAFO. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Qué amenazas encuentro en el mercado? ¿Y cuáles son las oportunidades? Y esto lo hacemos, pero cuidado, que yo he empezado diciendo pero no lo hacemos con nosotros, para nosotras mismas como personas. Entonces, Ikigai es más potente que hacer ese DAFO o DOFA. Si además lo incluimos y lo trabajamos conjuntamente, pues es potentísimo. Pero yendo al grano, ¿qué es Ikigai? Ikigai parte de 4 preguntas. La primera es: ¿qué amo hacer? Y no es lo mismo preguntarme qué amo hacer cuando tengo 20 y pocos años y he salido de la universidad, y aunque creo que he elegido la carrera que va a significar mi desarrollo profesional, pues no lo tengo tan claro, porque no sé hasta qué punto esa profesión me va a gustar o no. Pero cuando tengo 54 años sí que tengo claridad en qué es lo que amo hacer. Y os digo, lo que amo hacer es esto que estoy haciendo en estos momentos: compartir mi saber, mi conocer, mis experiencias para ayudar a otras personas a ser más felices,
a estar en un estado de bienestar. Primera pregunta, repito, ¿qué es lo que amo hacer? Segunda pregunta, ¿qué es lo que hago bien? Además, si lo amo hacer y lo hago bien, pues yo digo, si con 54 años cambié mi forma de vida de ser en CEMES una directora para el desarrollo de nuevos mercados y ahora lo que hago es desarrollar a personas y me va bien, profesionalmente hablando, pues entendería que lo hago bien porque me siguen contratando. Si además eso que hago bien, que me gusta, donde se une el concepto de la misión, es algo que hago bien y además me gusta hacerlo. Perdonad, no es la misión, es el concepto de la pasión. Le voy a poner toda mi motivación para desarrollar eso. Si además eso que hago bien y que me gusta se necesita, aquí es donde viene el concepto de misión, es algo que en mi entorno, la sociedad, el mundo, el planeta, una corporación, una institución, estoy encontrando el sentido de mi vida, porque eso es misional. Cuando hablamos de profesiones con mucha misión, hablamos de médicos, de sacerdotes como mi hermano, de maestros, profesores. No, en el fondo, esa parte de misión la tenemos todos. Si empezamos a enganchar lo que es nuestra pasión, nos gusta hacerlo y lo hacemos bien, con algo que además se necesita. Hemos enganchado ya misión y pasión. Para completar este círculo del sueño, ¿qué nos estaría faltando? Pues yo sé que en la mayoría de vuestros casos, pues posiblemente estéis ya, como decimos en España, en Colombia, jubilados o pensionados, que tenéis un subsidio y una ayuda que reconoce toda esa trayectoria de trabajo que habéis tenido. Pero igualmente la vida es larga, tenemos muchas ilusiones y sueños. Y aunque en esta cuarta pregunta sea ¿además me pueden pagar con ello? ¿Y por qué no? Y eso que la sociedad necesita, el entorno en el que vivo necesita, junto con lo que me pueden pagar por ello, es lo que llamamos la vocación. Si además esa vocación, que es me pueden pagar por ello y lo hago bien, eso es lo que llamamos un buen desarrollo de la profesión. Entonces imaginar que si queréis cumplir un sueño que tenéis desde cuando éramos jóvenes, cuando éramos no tan jóvenes, incluso maduros, si podemos unir qué es lo que amamos hacer con lo que hacemos bien, que eso nos da la pasión, junto con que se necesita en el entorno en el que vivimos, que eso es lo que nos da la misión. Si además nos pueden pagar por ello, qué fenomenal, y posiblemente algunos de los que me estáis escuchando, pues también necesitemos encontrar una serie de recursos económicos para tener una mejor calidad de vida. Pues imaginar que además ahí estamos uniendo vocación y profesión. Con 4 preguntas encontramos nuestra misión, compasión, donde ponemos nuestra vocación al servicio de, y encima nos establecemos como grandes profesionales. Diría casi que con esto os he terminado la charla, lógicamente. Construid y pensar vuestro Ikigai. Os animo a que, utilizando este mundo del mindfulness y estando muy presentes en el aquí y el ahora, conectéis con esos niños, con esos jóvenes, con esos maduros, esa edad por encima de los 30, 35 años, hasta los cerca de los 50, y encontréis ese sueño que a lo mejor se quedó en nuestro camino. Y una vez que conectéis con ese sueño, empecéis a dar respuesta a estas preguntas para construir el Ikigai. Con 54 años yo lo encontré. ¿Y cuál es mi Ikigai? Pues capacitar, formar, facilitar espacios para el desarrollo humano con un enfoque muy claro en la generación de bienestar, que es lo mismo que generar felicidad. Pero avancemos un poquito más. Y en este sentido, yo tenía que entender
¿cómo es ese modelo con el que yo estaba trabajando para la transformación? Venía del mundo del marketing, yo tenía que trabajar mi modelo de transformación. Y es un modelo muy sencillo en este modelo de transformación. Os he hablado ya del sueño y del deseo. En este caso, tengo que poner del deseo y de mi sueño, pasar a la intención. Y la intención tiene que ver con el hacer. Y ahí, en ese tema de conectar con el hacer y conectar con mi propósito, que es lo mismo que hablar de Ikigai, cuando conecto con ese hacer, pues claro que me vienen pensando en emociones, sobre todo mucho los miedos. El miedo, el temor de, ¿y esto que yo me estoy imaginando y soñando? ¿Esto que yo estoy creando? ¿Realmente yo serviré para esto? Y a esta pregunta que me animó mucho a respondérmela en positivo y a arrancar mi emprendimiento, un emprendimiento muy personal, como marca personal, como marca personal yo me presento como Irma Aragón, como lo he hecho con vosotras y con vosotros. Pues lo que los estudios nos dicen, hay un estudio de la Universidad de Pensilvania donde analizaron miles de emprendimientos. Y lo que sacaron como patrón es que los emprendimientos de éxito son los que se arrancaban por encima de los 45 años, por 3 razones muy claras. Porque se contaba con experiencia, porque se tenía claridad en lo que se quería hacer y porque además no estaba la angustia económica o financiera, había muchos más recursos para poder abordar el emprendimiento y el más importante, que es el que me regaló a mí el Niño Dios, la conciencia que además contamos con una red de apoyo de conocidos, expertos en otras áreas que, como os he dicho, es una red de apoyo para ayudarnos a desarrollar nuestro emprendimiento. ¿Y qué conseguí con eso? Y en ese momento encontré mi confianza. Y dejé de sentirme como un peón o un alfil en el juego del ajedrez, porque de estrategia también hay que hablar y hay que tenerla en cuenta. Dejé de sentirme como un peón, como os decía, o como un alfil en el juego del ajedrez para pasar a ser al menos un caballo o una torre. Y por supuesto, para llegar a sentirme lo que soy, una reina de mi emprendimiento. Realmente, si le pongo la intención y tengo la confianza en ello, puedo llegar a ser la reina de mi emprendimiento. Y lógicamente, de este ciclo del emprendimiento y la virtuosidad, este ciclo no vicioso, sino virtuoso, tenemos que tener siempre un motor. Ese motor es como la gasolina del automóvil. Sí, el automóvil tiene un gran motor y puede tener muchos caballos y además puede estar muy bien equipado. Pero si actualmente y modernizándonos, no para que nos digan que cumplimos cierta edad y no estamos en la innovación y somos demasiado acomodados al mundo en el que hemos vivido, pues normalmente este motor siempre lo presentábamos como la gasolina del automóvil o el diésel para el automóvil. No, es como esa energía eléctrica que ahora le ponemos al motor, a esos carros Tesla o automóviles Tesla para que puedan funcionar. Es importante que entendamos cuál es el motor de esto que nos mueve. ¿Cuál es el motor? ¿Cuál es esa energía eléctrica que pone en marcha todo este motor? Os tengo que confesar, declarar, que en mi caso, pues es mi hija, una hija ya con 31 años, que tengo la gran suerte que en estos momentos y vida de pandemia, donde en Colombia llevamos prácticamente 14 meses viviendo con una cuarentena más o menos flexible, de nuevo ahora la tenemos bastante extrema, y es mi hija. Y mirad,
¿Por qué os hablo también de esa parte de mi hija? Eso se trata de tener unas buenas relaciones. En mi caso es mi hija. Fantástico quien tiene unas bonitas relaciones afectivas, como se las tengan pensado, incluso sexoafectivas, bajo el formato múltiple o poliamoroso que hay de vivir un amor, que el amor es infinito. El amor, la ventaja que tiene es que nunca se nos acaba. Podemos a querer mucho y nunca se nos va a acabar ese amor hacia esas personas. Podemos querer a muchas personas. Entonces aquí la reflexión que traigo para poder cumplir bien con nuestro sueño y para estar bien motivados y para sentirnos felices, uno de los temas más importantes y de las explicaciones que más nos dan es que tengamos unas buenas y bonitas relaciones, para que esté ahí esa energía que prende el motor de nuestro Ikigai. Y lógicamente, si realmente estamos en un proceso en el que nos ponemos en un proyecto nuevo, pues lógicamente de poner la intención, de haberlo creado y diseñado, tenemos que pasar al hacer. Y tenemos que pasar al hacer nuevamente desde la confianza. Y aquí os comparto de nuevo lo que yo sentí en este proceso de vida. Y más que lo que sentí, hablo un poquito más todavía en presente, de lo que estoy sintiendo en estos 6 años en los que vengo. Yo decía que cuando Gemas prescinde de mí y como yo conecté con mi sueño, ese sueño de la socióloga que estudiaba en la Universidad Complutense de Madrid, que quería llegar a trabajar a Latinoamérica y que además ahora tenía la oportunidad de trabajar en lo que yo me soñaba, pues finalmente pensé que tenía que recuperar, o mejor dicho, tener y adquirir nuevas habilidades, cualidades, competencias, tanto técnicas como no técnicas, que por lo tanto me tenía que reinventar. Pero en ese proceso de reinvención, lo que encontré además es que tenía muchas habilidades que estaban dormidas en mí y me tenía que redescubrir, como esta que estáis viendo en este momento, y es hablar y compartir mi saber y mis conocimientos desde mi experiencia con los demás. Entonces, lo que ocurrió es que además me redescubrí. Y cuando decía que estoy en ese proceso todavía, es que yo digo que renací. Y di con una palabra fantástica, porque me encontré como un ser nuevo y di con una palabra fantástica que es el renacimiento. Y ese renacimiento, esa palabra me llevó al mundo de la cultura, del arte, a una etapa de la historia que era el Renacimiento, que uno de sus grandes representantes es Leonardo da Vinci. Ya me gustaría a mí tener las habilidades artísticas, técnicas, culturales que tenía Leonardo da Vinci. Pero en el fondo sí, encontré que mi esencia es que soy una mujer que no estoy tan especializada como nos llevó la revolución industrial a especializarnos técnicamente, y encontré mi esencia para darle sentido a mi Ikigai, que viniendo del mundo del marketing, de la investigación, que habiendo pasado por la construcción y ahora dedicándome a construir, a ayudar a autoconstruir a fantásticos seres humanos, pues estaba en una etapa de absoluto renacimiento, encontrándome a mí misma con todas las habilidades. Y por supuesto pasar a la acción. Yo me sentía como esa película de los superhéroes, o incluso como con una capa tan fantástica como la de no Superman sino Superwoman, y ahí nada de propósitos, tenía que pasar al hacer, y ese hacer además tenía que verlo en resultados. Y os podría compartir grandes
resultados, muchos resultados, como por ejemplo haber acompañado al Ministerio de Educación en la formación de más de 50.000 maestros y profesores de la enseñanza pública en 3 meses en un proceso de gestión del cambio, o el haber sido gerente de campaña en una organización que se llama Fundación ANDI, que la ANDI es la organización de las industrias y empresarios colombianos, para trabajar con la paz y el concepto de que la paz es un asunto de todos. En un país como Colombia, para los que no lo conocéis tanto, Colombia tiene el conflicto armado más antiguo de Latinoamérica. Y poder concienciar a todos los ciudadanos que vivimos en este país que la paz es un asunto de todos, pues ahí entenderéis que pude cumplir con un Ikigai muy potente. O, por ejemplo, desarrollarme para, yo no estoy todavía pensionada, como española que soy, que esto no os lo he dicho antes, y diréis, algunos si entendéis el español, diréis, uy, pero ella como que no tiene acento colombiano. Soy una española, como he dicho al principio, viviendo en Colombia. Teniendo en cuenta esto, pues es un sueño poder participar tan activamente de un evento tan maravilloso y de un proyecto tan maravilloso como es construir paz. Eso sí que es generador de bienestar. Entonces, como os decía, en España las mujeres, los hombres nos jubilamos, nos pensionamos toda a la misma edad, a los 67 años. Todavía me queda una época y tengo que estar orgullosamente productiva y hacer toda esta transformación de vida con una herramienta como Ikigai y haciendo todos estos pasos del ciclo virtuoso para que el resultado sea que sigo estando orgullosamente productiva y además económicamente pues bien parada, como dicen los colombianos, bien parada y pudiéndome mantener y sostener económicamente bien. Entonces, teniendo en cuenta y volviendo de nuevo de la misma manera que el temor apareció en su momento dado, en estos momentos de mi vida, lo que os puedo decir es que lo que aparece conmigo es la alegría como emoción. ¿Recordáis esa película de Intensamente? Seguro que los que sois abuelos o abuelas habéis acompañado a los nietos a ver esa película de Intensamente, donde se hace un recorrido y se muestran muy bien las 5 emociones principales. No os he hablado de tristeza. Cuando yo salí de cena sentí plenamente la tristeza porque es una compañía que llevo en mi corazón. Y además de tristeza, pues también sentí un poquito de rabia porque prescinden de mí con todo lo que yo sé y lo bien que lo hago, además, porque ciertamente tenemos que tenernos confianza y nos tenemos que reconocer. Si a nosotras no nos reconocemos en el valor de lo que tenemos, de lo que sabemos hacer, de nuestra experiencia y de quiénes somos, eso es lo que llamamos autoestima. Si no empezamos por nosotros y nosotras mismas, es muy difícil que nadie más nos lo vaya a poner en valor. Entonces ya apareció un poquito de la rabia. Os he hablado del momento de arrancar mi emprendimiento después de haber hecho mi análisis de Ikigai y de DAFO. Pues lógicamente ahí el temor, el miedo estaba muy presente. Y es bueno que sepamos que tenemos miedo, tenemos que reconocer nuestras emociones, no negarlas, pero tenemos que reconocerlas para salir a otro tipo de emociones. Y el resultado que me trajo la alegría. Y me trajo la alegría en el sentido de que en estos 6 años he hecho cosas preciosas y maravillosas, como esa campaña que os he hablado de Soy Capaz, donde más de 160 compañías de este país, que llegaban a sumar más del 80% del Producto Interior Bruto de este país, se sumaron a apoyarnos desde la Fundación ANDI, desde esa asociación,
para hacer consciente a todos los colombianos y a los que vivimos en Colombia que la paz es un asunto de todos. Os quiero compartir que hasta Carlos Vives participó, y seguro que la mayoría de vosotros y vosotras conocéis a nuestro fantástico artista Carlos Vives. Compuso una canción que se llama Un paso hacia la paz, que me encantaría también que la buscarais y que la pudieseis escuchar, porque es maravillosa. Y en esa canción teníamos a 60 artistas, cantantes, cantautores, cantando en una sola vez esa canción. Solo nos faltó Shakira, porque estaba embarazada de su primer hijo. Entendéis que aquí la alegría se creció inmensamente. Y finalmente todo este proceso en el que ando me llevó a hacer mi gran propósito, como mi gran misión. Y mi gran misión en este tema del desarrollo es que lo que yo busco, sobre todo, con mi Ikigai y con mi nuevo proyecto arrancado con 54 años, porque siempre hay tiempo para hacer realidad los sueños, mi gran propósito es dejar buenos ciudadanos para este planeta Tierra. Para este planeta Tierra que además nos ha mandado un gran mensaje con esta pandemia. Es cuidadme, porque el riesgo de que no me cuidéis como humanidad es muy grande. Os puedo encerrar. Y esto es lo que quería compartiros. Esto es lo que quería haceros partícipes. Y sobre todo haceros partícipes espero que haya sido desde la inspiración más profunda, para que entendáis que en nuestro cuerpo, que parece así muy consistente, pero que se renueva mucho, pero que en este cuerpo sobre todo lo que caben y en nuestro cerebro son grandes sueños, que todo momento es bueno para arrancar y para ir a por nuestros sueños, y que a lo que os animo es a eso, a que vayáis conscientemente a por vuestros sueños. Os mando un gran abrazo. Para mí ha sido un placer compartir mi sueño con todos vosotros, con todas vosotras. Thank you for sharing this moment with us. We hope you enjoyed it. Don't forget to visit our website, www.eldercaretexas.com, and follow us on social media. You can find us on Facebook, Instagram, and our Spotify channel as Elder Care Texas.